Bueno, gente, acá lo prometido es deuda, así que acaba el videíto explicando el nuevo tema que vamos a seguir trabajando, eh, que se refiere a módulo e inecuaciones con módulo, ¿sí? Em, Acá tenemos, en primer lugar tenemos que recordar que a qué se llama módulo de x, ¿sí? Si yo digo que el módulo de x es igual a, ¿qué significa esto? Recordemos que el módulo es la distancia al cero. Por lo tanto, siempre hay dos números cuya distancia al cero es la misma. Si tenemos la recta numérica y tenemos el cero, tenemos un valor a cualquiera, por supuesto tenemos el opuesto que es menos a, sabemos que tanto a como menos a están a la misma distancia del cero. Por eso es que si yo tengo que el módulo de x es igual a, eso significa que x pudo haber sido a sin módulo o x pudo haber sido menos a. En cualquiera de los dos casos, la distancia al cero es a. Como el módulo es una distancia, siempre es positivo o cero, ¿sí? Sabemos que entonces el módulo de x siempre es mayor o igual a cero. O sea, siempre es positivo cero. Cero solamente en el caso de que sea un módulo de cero. El módulo de cero es cero. De lo contrario, el módulo siempre es un valor positivo. Eh, Recordemos porque es una distancia. Si nosotros ahora tenemos las propiedades del módulo, las van a encontrar en el trabajo práctico. Si mal no recuerdo, las tenemos en la página 3. Búsquenlas y vamos a tener presente que, bueno, así como tenemos esta propiedad, que el módulo se puede distribuir en el caso de que tengamos un producto o una división. Por ejemplo, si yo tengo el módulo de A por B, eso es lo mismo que tener el módulo de A por el módulo de B. O sea, podemos distribuir el módulo cuando hay multiplicación o cuando hay división también. En cambio, no podemos distribuir el módulo cuando se trata de una suma o una resta. Eh, Bien, en ese caso primero se resuelve la suma o la resta y recién después calculamos el módulo. ¿Qué pasa si tenemos una expresión? O sea, también, y la otra propiedad que también tenemos que tener bien presente es que la raíz cuadrada de x al cuadrado, por definición, es el módulo de x, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros tenemos una ecuación del tipo x al cuadrado igual 9, nosotros ¿qué hacemos acá cuando despejamos la x? Pasamos el cuadrado como raíz al otro miembro, y acá nos queda la barra del módulo. Pero eso es porque en realidad nosotros cuando resolvemos una ecuación de este tipo, ¿por qué pasamos el cuadrado como raíz? Porque en realidad estamos aplicando raíz cuadrada en los dos miembros. Y esto, por definición, es el módulo de x. Por eso, en ese caso, cuando tenemos una ecuación de este tipo, pasamos el cuadrado al otro miembro, pero en este miembro nos queda el módulo. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué significa que el módulo de x es menor que un número a? Esto significa que la distancia al cero es menor que un cierto número a. Entonces piensen, si tenemos el cero, tenemos un valor a y el valor menos a. A y menos a son dos números genéricos, ¿no? Podría ser cualquier número. ¿Cuáles son los números cuya distancia al cero es más chica que a? Y evidentemente son los números que están comprendidos entre menos a y a. Si yo tengo este número, por ejemplo, está a una distancia al cero que es más chica que la distancia a. O este que está acá, o este que está acá, está en una distancia al cero que es menor que a. Entonces, decir que el módulo de x es menor que a, significa decir, por definición, esto implica que la x solita sin el módulo tuvo que haber sido más grande que el valor negativo, ven, estoy a la derecha del valor negativo, y simultáneamente esa x es más chica que el valor positivo. En cambio, si nosotros tenemos que el módulo de x tiene que ser mayor que un número a,
En este caso, la distancia al 0, si yo tengo el 0, tengo un valor A y un valor menos A, la distancia al 0 acá tiene que ser más grande que A. Entonces, ¿cuáles son los números cuya distancia es más grande que A? Y son o bien estos o bien estos otros. Por eso, decir que el módulo de X es mayor que A implica decir que la X que estamos buscando es, menor que el valor negativo, porque está antes del valor negativo, o bien, acá va una O, la X es más grande que el valor positivo. Estas dos definiciones obviamente las tenemos que memorizar, pero siempre es muy importante que para que las memoricemos, recordemos su significado. Eso nos va a ayudar a memorizar. Bien, otra cosita. Si yo tengo dos números y quiero determinar la distancia entre ellos, supónganse que tengo el -1 y el 0, 1, 2 y el 2. Y quiero saber cuál es la distancia entre estos dos números. Claramente la distancia entre estos dos números es de 3 unidades, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular eso? Si nosotros hacemos el módulo de, vamos a poner, la resta entre esos dos números en cuestión, fíjense acá, si a -1 yo le resto 2, o bien si yo al 2 le resto el -1, en cualquiera de los dos casos, fíjense acá que me da el módulo de -1 menos 2, o sea, el módulo de -3, y esto es igual a 3. Y si restamos acá, nos va a quedar el módulo de 2 menos -1, 2 más 1, y esto también es el módulo de 3, que también es 3. En general, si en lugar de tener -1 y 2, yo tengo un número A y un número B, y quiero calcular esa distancia, el módulo de A menos B justamente expresa la distancia que hay entre A y B. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver inecuaciones del siguiente tipo. Supónganse que nosotros tenemos que el módulo de x menos 2 tiene que ser menor que 3. Bueno, esto lo vamos a resolver de dos maneras. Una es a partir de la interpretación geométrica, lo que esta expresión significa, sabiendo que el módulo de x menos 2 representa la distancia entre x y 2. Entonces, esta expresión, ¿qué me está indicando? Me está diciendo que la distancia entre x y 2 tiene que ser más chica que 3. Entonces, resolver esta inecuación significa hallar los valores de x cuya distancia al 2 es menor que 3 unidades. O sea, si yo me ubico en la recta numérica, me ubico en el 2 y me fijo, 3 unidades a la derecha tendría 3, 4, el 5, acá, está 3 unidades a la derecha del 2, y 3 unidades a la izquierda tenemos el 1, el 0 y el -1, ¿no? Los números cuya distancia al 2 es más chica que 3 unidades, claramente son estos que están acá, ¿sí? O sea, que acá yo tengo todos los números cuya distancia al 2 es más chica de 3 unidades. O sea, la solución acá, a partir de esta interpretación geométrica, es el intervalo que va del -1 al 5. Pero esto también lo podemos resolver aplicando la definición que vimos recién. ¿Qué vimos recién? Decir que un módulo es menor que un número quiere decir que esto que tenemos acá adentro está comprendido entre el -3 y el 3. O sea, x menos 2 sin módulo es más grande que el valor negativo y simultáneamente x menos 2 es más chico que el valor positivo. Fíjense que entonces, ¿qué me queda? Que x es más grande que -1 y x es más chica que 5. Como acá tenemos una y, vamos sobre la recta numérica
marcamos el -1, marcamos el 5, y con dos colores distintos buscamos la intersección entre estas dos expresiones. Fíjense, las x mayores que -1 son estas. Las x menores que 5 son estas. Y como a mí me piden que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, la solución es el intervalo -1, 5. Por supuesto llegamos a la misma solución, pero por dos caminos distintos. Son dos caras de la misma moneda. Viendo un ejemplo similar a este, pero ahora vamos a colocar, por ejemplo, que el módulo de x menos 1, por ejemplo, tiene que ser mayor que 2. ¿Qué significa esta expresión? Significa que la distancia entre x y 1 tiene que ser más grande que 2. O sea que resolver esta inecuación significa hallar los valores de x cuya distancia al 1 es más grande que 2 unidades. Entonces, ¿cómo los puedo buscar a partir de esta interpretación? Me ubico en el 1, marco 2 unidades a la derecha, acá estaríamos en el 3 y acá estaríamos en el -1. ¿Y cuáles son los números cuya distancia al 0, cuya distancia al 1 es más grande que 2 unidades? Y acá tengo el 1, 2 unidades, la distancia es más grande, o bien acá, o bien a la derecha. Entonces la solución acá me está dando del menos infinito al -1, unión del 3 al más infinito. ¿Sí? Muy bien, y si aplico la definición, acuérdense que decir que la distancia al 0 es más grande que 2 equivale a decir que yo estoy, lo que está dentro, el argumento, es menor que el valor negativo, o el argumento es mayor que el valor positivo. Estoy antes del valor negativo o después del positivo. Entonces, x tiene que ser menor que menos 2 más 1 menos 1, o bien x tiene que ser mayor que 3. Y como acá puse una O, marco, tengo el -1, tengo el 3, marco las x que están antes del -1 y busco la unión con este otro intervalo, que es el de las x mayores que 3, y por supuesto obtengo la misma solución que antes. ¿Qué ocurre si nosotros en vez de tener una resta, tenemos una suma? Por ejemplo, si tenemos que x más 4, módulo, es menor o igual, por ejemplo, que 3. Bueno, en este caso, nosotros sabemos que el módulo de a menos b es la distancia entre a y b, pero acá tengo x más 4, no tengo menos 4. Entonces, lo primero que tengo que hacer para buscar la interpretación geométrica de esta expresión es llevarlo a una expresión en la que aparezca una resta. A x yo le tendría que restar, ¿qué cosa? Menos 4, ¿sí? Para que menos 4 es más 4. Esto es equivalente a esto, pero de esta forma yo estoy visualizando que esto es la distancia entre x y el menos 4, ¿sí? Entonces, ¿qué significa resolver esta inecuación? Hallar los valores de x cuya distancia al menos 4 sea más chica o igual a 3 unidades. Entonces, ¿dónde me ubico? En el menos 4, marco 3 unidades a la derecha, acá estaría el -1, 3 unidades a la izquierda, acá tendríamos el -7, y obviamente los números cuya distancia al -4 es más chica que 3 son los que están comprendidos entre el -7 y el -1. Entonces, acá voy a colocar corchetes. ¿Por qué? Porque lo que me piden es que la distancia sea menor o igual. O sea, en el -7 la distancia es igual a 3 unidades. En el -1 la distancia al -4 es igual a 3 unidades. Y todos los números que están comprendidos entre estos dos cumplen la condición de que la distancia al -4 es más chica que 3 unidades. Si lo resolvemos aplicando definición, ¿qué vamos a plantear?
y vamos a plantear que x más 4 tiene que ser más grande que el valor negativo y x más 4 tiene que ser más chica que el valor positivo. Entonces, x tiene que ser más grande que menos 7 y x más chica o igual que menos 1. Bueno, después en la recta numérica ubicamos el menos 7, ubicamos el menos 1, vamos con dos colores diferentes y buscamos la intersección. Entonces, si yo tengo el menos 7 acá y el menos 1 acá, con un color marco las x más grandes que menos 7 o iguales, que son estas, y con otro color marco las x menores o iguales que menos 1, y las que cumplen con las dos condiciones también son las que van del menos 7 al menos 1. ¿Sí? Bueno, hasta acá espero haber sido bien clara. Ustedes tienen las teorías sobre esto en el trabajo práctico, la pueden buscar, la pueden mirar o escuchar el video con atención. Y después de esto les voy a pedir que hagan, después de mirarlo detenidamente, los siguientes ejercicios. Uno va a ser módulo de x más 2, ¿sí? Menor o igual que 4. Vamos a llamarlo A. Al B lo vamos a llamar módulo de x más 5. Acuérdense acá de expresarlo como menos menos, ¿eh? Mayor o igual que 1. Y vamos a hacer un ejercicio C, módulo, por ejemplo, de x menos 5, mayor o igual que 2. ¿Sí? Vamos a repasar entonces el video y vamos a resolver estos ejercicios. Es importante que pensemos en la interpretación geométrica, lo resolvamos desde el significado, lo que significa geométricamente la expresión, y que después lo resolvamos aplicando la definición. Bueno, por ahora este videito se termina acá. En breve les voy a mandar un segundo videito, así podemos avanzar un poquitito más. Les mando a todos un beso grande.